Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo culto, a una nueva oportunidad que tenemos de pararnos, de meditar, de parar pues del trabajo, de todas las cosas que hacemos y dedicar un tiempo al Señor, dedicar un tiempo a unirnos, pues aunque estemos separados como iglesia, y poder cantar, poder orar en casa, poder escuchar también de la palabra y darle pues un culto al Señor como Él se merece. Y esto implica que nuestra actitud tiene que ser la correcta, que tiene que ser una actitud de adoración, que tiene que ser una actitud buena de corazón, en la que estemos centrados en Jesús, en la que nos olvidemos de todo lo demás que tenemos que hacer, y cuando acabemos pues ya haremos lo que nos toque. Así que te animo a que en esta tarde pues con el grupo de alabanza cantes, que en la predicación estés escuchándola, que la atesores en tu corazón, que puedas tener también un tiempo de oración, un tiempo pues para orar por el país, por la iglesia, por tu familia, por el resto de los hermanos de la iglesia. Y nada más, te dejo con el grupo de alabanza, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor y vamos a bendecir su nombre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme,
Amén. Pues seguimos adelante y vamos a pasar también a meditar, a tener un ratito en el que podemos pararnos pues en la Biblia y ver lo que ella nos dice y cómo esto pues nos sigue transformando y sigue bendiciéndonos y sigue guiándonos a parecernos a Jesús. Vamos a empezar haciendo una oración como siempre y luego pasamos ya a meditar en el texto. Señor, te damos muchas gracias por este día, gracias por poder acercarnos a ti, gracias porque tú estás siempre cerca nuestro, Señor, y gracias porque tú has venido a vivir a nuestros corazones y queremos en esta tarde presentarte nuestras vidas, Señor, para que tu palabra sea la que nos hable, Señor, para que lo que se exponga sea fiel a lo que el Espíritu Santo inspiró en su día y que pueda transformar nuestros corazones, pueda cambiarnos, pueda seguir perfeccionándonos, Señor, en esta obra que tú estás haciendo y que podamos decir, como Pablo dice, que para nosotros el vivir eres tú, Señor, y queremos rogarte que en esta tarde tú nos hables, Señor, a nuestros corazones y que sigas bendiciendo y prosperando a tu iglesia en conocimiento, en sabiduría, Señor, y en discernimiento de lo correcto. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Si te has quedado alguna vez con niños pequeños, ya sean pues sobrinos tuyos, nietos de algún amigo o algo así, sucede algo que es muy curioso, y es que el niño, cuando se queda con alguien que no son sus padres, se suele portar bien, suele obedecer a lo que le dices, si le das de comer, suele comerse todo, el niño se porta súper bien, está quietecito, viendo la tele, se portan fantástico. Pero cuando llegan los padres, de repente el niño se revoluciona, el niño se empieza a sentir más cómodo y empieza a salir más como él es, empieza a desobedecer, empieza a comportarse mal y todo este tipo de cosas. Y es que esto que pasa con los niños también pasa a nivel iglesia, ocurre exactamente lo mismo. Cuando tenemos que dar una imagen hacia afuera, que no es dentro, solemos dar una buena imagen, un buen testimonio, demostramos que nos queremos, que nos amamos, pero cuando nos metemos de puertas hacia adentro, vemos a uno que está enfadado con otro que no soporta al pastor, otro que va a la iglesia según quien predique, otros que critican al que llega tarde, el que llega tarde que se molesta porque no le llaman y cuando le llaman la atención pues se ofenden por todo este tipo de cosas, y así estamos, de cara hacia afuera todo muy bonito, pero de cara hacia adentro se nos ven pues las costuras, se nos ven las cosas que no están bien. Y Pablo, en el primer capítulo de Filipenses, como estuvimos viendo las últimas semanas, ha estado hablando acerca de una buena iglesia a la que él elogia porque están demostrando su amor y su compromiso por el Evangelio, y lo están haciendo muy bien de cara a la sociedad. Pero a partir del capítulo 2, Pablo empieza a hablar de las entrañas de la iglesia, de lo que ocurre de puertas hacia afuera, y de cómo debe ser el comportamiento cuando la sociedad no les ve, cuando la sociedad no les está mirando, y cuando ellos conviven como iglesia. Así que, si leemos los primeros 4 versículos del capítulo 2, Filipenses 2 del 1 al 4, dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es uno de los textos que demuestran la importancia que tienen los detalles. Las 2 primeras palabras que utiliza Pablo, por tanto, son extremadamente importantes. Si las eliminamos, parece que ahora Pablo empieza a hablar de otra cosa diferente, pero este por tanto nos sirve de nexo de unión entre el capítulo 1 y todo el capítulo 2. Y así que esto es un consejo para cuando leemos la Biblia. A veces la leemos tan rápido que no nos paramos a ver estas palabras importantes. Y cuando estas palabras importantes las pasamos por alto, no les prestamos atención. Nos lleva a equivocarnos e interpretar la Biblia de manera incorrecta. Así que tenemos que leer la Biblia de manera pues tranquila y viendo cada palabra y preguntándonos cada palabra qué significa ahí donde está puesta. Pablo, en el primer capítulo, les ha halagado a esta iglesia de Filipos, les ha invitado a estar unidos hacia afuera, les ha dicho que lo importante para él, para su vida es Cristo y que así tiene que ser también para ellos. Así que si para ellos también es así, por tanto encontramos estas 2 palabras, los que viven fuera y lo que viven dentro de la iglesia tiene que ser lo mismo porque ellos han encontrado a Cristo. El haber encontrado a Cristo, que Cristo sea su vida, que Cristo sea el motivo por el que viven, tiene que ser lo que va a venir a continuación. Y Pablo cita 5 características, que son 5 beneficios que todos los creyentes tenemos en Cristo. Y Pablo va a presentar después de esto 5 deseos que él espera que los filipenses cumplan y lleven a cabo.
Pero empecemos por los beneficios que los creyentes tenemos en Cristo. El primero de ellos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Esta es la versión Reina Valera de 1960, que es la que leemos siempre en la Iglesia, pero la nueva versión internacional lo presenta de esta manera. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Y es que Pablo va a presentar lo que teológicamente, el concepto teológico de la unión del creyente y Cristo. Cuando una persona cualquiera reconoce a Jesús como su Señor, se confiesa como pecador y se arrepiente de sus pecados, nosotros recibimos el perdón de pecado. Y esto produce una unión inquebrantable, inseparable, irrompible entre Cristo y el creyente. Y esta unión se hace pública y se hace evidente por medio del bautismo. Por eso, en nuestras iglesias, tanto para la membresía, como para participar activamente en la iglesia, como para tomar de la Santa Cena, es necesario el bautismo. No porque el bautismo en sí tenga un hecho diferenciador, sino porque es lo que la iglesia entiende y acepta como una profesión de fe de la persona. Es decir, es lo que la gente públicamente evidencia que su fe ha sido puesta en Jesús. Y por lo tanto, alguien que no es creyente no puede ser miembro de la Iglesia, no puede participar activamente y no puede participar de la Santa Cena, es totalmente lógico. Por eso el bautismo es el paso que nos separa de ser miembro a no ser miembro, porque hemos hecho públicamente una confesión de que hemos nacido de nuevo. Y entonces la Iglesia nos reconoce como miembro y nos reconoce como ciudadano del reino de los cielos, porque afirman y aceptan que nuestro testimonio es verdadero, es cierto. Así que aquellos que están unidos a Cristo sienten y tienen estímulos espirituales. Y aquí creo que no debemos confundirlo con algunas ideas que tenemos a veces de sentir y de tener ciertas experiencias místicas, sino que los estímulos de los que Pablo está hablando son las bendiciones que hemos recibido, cada uno de los que hemos creído en Jesús, a través de la cruz. Es el gozo, es la santificación, es el fruto del Espíritu, es la paz, son las buenas obras que empezamos a hacer. Y es que el creyente que está unido a Cristo es una persona que ahora está viva. Como el mismo Señor Jesús dice en Juan 15 del 5 al 6, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden». La vid es un árbol, y este árbol da una planta que se llama pámpano. Así que Jesús está diciendo, yo soy el árbol, vosotros sois la planta, y del pámpano nacen las uvas, sale el fruto. Así que para que un creyente pueda estar dando fruto, primero tiene que estar conectado con el árbol, para poder recibir sus nutrientes. Y esta es la unión a Cristo, estamos unidos a Él y recibimos sus nutrientes que nos llegan a través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Así que la vida cristiana es una vida llena de vida. Es una vida llena de estímulos, es una vida llena de beneficios por estar unidos a Jesús. Así que este es el primer beneficio que tenemos con nuestra unión en Cristo, sus estímulos. El segundo, dice Pablo, si algún consuelo de amor. La vida es un camino difícil y complicado. Yo creo que esto es algo que todos tenemos claro, que todos podemos explicar cosas que en la vida nos ha sido difícil y donde hemos sufrido, donde hemos encontrado sufrimiento. Y es que cuando sufrimos, todos necesitamos que alguien nos consuele, que alguien nos dé consuelo. En el amor que encontramos demostrado por Cristo en la cruz, encontramos un consuelo que es superior a cualquier otro consuelo que pueda existir. Y por eso el creyente en su unión con Cristo encuentra directamente el consuelo en el amor de Dios. Pero necesitamos entender muy bien qué nos referimos a esto. Porque el amor que consuela no quiere decir que sea un amor que haga que todo nos vaya bien, y que por lo tanto estamos muy contentos y estamos muy felices. El amor que consuela es el que nos revela que somos tan pecadores, que somos tan sucios, que somos tan malos, que merecemos tanto ir al infierno, que al ver a Cristo y su amor derramado en la cruz, recibimos el consuelo que nuestra alma necesita. Y todo es porque el amor de Dios se evidenció al subir Cristo a la cruz y morir por nuestros pecados. Así que tenemos este gran beneficio. Cristo nos ha dado un amor que nos consuela. Tercer beneficio de nuestra unión con Cristo. Si alguna comunión
si hay alguna comunión del Espíritu. Todo aquel que ha creído en Jesús recibe un encuentro poderoso con el Espíritu Santo, el cual cambia el corazón, lo sella y lo transforma de un corazón de piedra a un corazón de carne y lo marca como suyo. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, a veces nos vamos a pensar, como decía antes, a ciertas experiencias místicas, a ciertas cosas que pueden salir suceder en los cultos, hablar en lenguas, algunas manifestaciones, pero la realidad es que la comunión con el Espíritu Santo es mucho más. Esto solamente es una pequeña parte de ella. El Espíritu Santo es el que nos guía diariamente, es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, es el que nos guía por el camino de nuestra santificación, es el que nos ilumina para poder entender la Biblia cuando la leemos en casa. Y al igual que el Hijo, Él también intercede por nosotros delante del Padre y nos ayuda a orar para pedir como conviene, y nos da la certeza de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ha sellado y nos da la seguridad de que nosotros somos hijos de Dios. Pero, como en toda comunión, hay también otra parte. También nosotros tenemos responsabilidades. Necesitamos orar para llenarnos del Espíritu Santo y no entristecerle. Tenemos que luchar contra nuestra carne y contra nuestro pecado para que el Espíritu Santo que mora en nuestro interior esté gozoso, esté contento, esté alegre. Esa es la parte nuestra y es nuestra responsabilidad. Cuarto beneficio que presenta Pablo de nuestra unión con Cristo: si hay algún afecto entrañable. La palabra que utiliza aquí Pablo es entrañas. Está hablando de los intestinos, si lo llevásemos a su significado literal. Pero también se puede hacer una referencia al corazón, y no al corazón físico, sino al corazón interior que ha sido transformado por Cristo. La realidad es que cada uno de los que estamos unidos a Cristo somos un testimonio vivo de la profecía de Ezequiel, donde, como decía antes, el corazón que teníamos de piedra, que nos hacía incapaces de sentir, incapaces de amar, incapaces de tener ningún afecto hacia Dios, ahora ha sido sustituido por un corazón de carne, por un corazón que late por Dios, por un corazón que ama a Dios, por un corazón que se estimula y que siente placer y que siente gozo en las obras que Dios hace. Nuestra unión a Cristo nos da una nueva naturaleza. Dirá el mismo Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que nuestro corazón y nuestro sentimiento, al relacionarnos con Cristo, al estar unidos a Él, han cambiado y ahora son totalmente diferentes. Y el quinto beneficio de nuestra unión con Cristo que presenta Pablo: si hay alguna misericordia. Aquellos que hemos sido adoptados como hijos de Dios, por medio de Cristo, hemos recibido una misericordia increíble. La misericordia comienza con una condición, con la condición de aquel que la recibe. La misericordia solamente es para aquellos que son miserables, para aquellos que se reconocen como desgraciados, por el gran peso que tienen a su espalda y por el gran dolor que hay en su corazón por culpa del pecado. Y entonces Dios lleva a cabo un acto de misericordia. Dice Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En nuestra unión con Cristo hemos recibido misericordia abundante. Y no es algo que ocurra solamente en el momento en que creímos en Jesús, sino que esta misericordia va a perdurar en el tiempo, va a ser diaria. Dice Lamentaciones 3:22-23, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y es que la misericordia de Dios que hemos recibido y que tenemos gracias a la unión en Cristo, perdurará para siempre hasta el día en que el Señor vuelva y estemos durante toda la eternidad con Cristo. Así que estos son los 5 beneficios que tenemos en Cristo. Y como indica la ley de la física, cada acción tiene una reacción. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable y si hay alguna misericordia, entonces algo tiene que pasar en nosotros. No puede ser que sigamos exactamente de la misma manera. Y en los próximos versículos Pablo va a presentar 5 deseos personales o 5 reacciones que deben producir en nosotros si todo esto está en nuestra vida. Lo primero que Pablo les pide es que completen su gozo.
El gozo de Pablo ya estaba lleno en realidad. Él estaba siendo beneficioso para el Evangelio, él estaba viviendo para Cristo. Si él hubiese muerto, pues no hubiese pasado nada, dice que habría sido muchísimo mejor. Él estaba siendo un azote para Satanás. Su gozo estaba totalmente completo en Cristo. Pero les dice a ellos, a los filipenses, que completen su gozo. Lo que les dice Pablo es que la unidad interna de la Iglesia, que él va a desarrollar en los próximos versículos, hace que su gozo sea aún mayor, hace que su gozo se complemente más aún. Ellos han demostrado su compromiso con el Evangelio. Han demostrado que están unidos a Cristo con todo lo anterior que hemos dicho. Pablo no estaba preguntando, sino que estaba afirmando cosas que él sabía de esa iglesia. Pero ahora tocaba demostrar por parte de ellos que como iglesia estaban unidos, que como iglesia estaban juntos, que donde conviven, ellos están unidos. Y esto a Pablo le produce gozo. Y aquí tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué gozo nos produce? ¿Qué gozo te produce a ti la unidad en la iglesia? Quizá sientas cierta satisfacción cuando ves que a alguien de la iglesia las cosas le van mal. Se complementa tu gozo, se completa al ver cómo otros sirven en la iglesia, o por el contrario te da un poco de urticaria verlo y ver que no eres tú el protagonista. ¿Estás tú completando el gozo de otros? ¿De qué manera estás trabajando para que la iglesia en la que tú asistes se una cada vez más y más? Necesitamos que nuestra unidad en la iglesia sea fruto de gozo, tanto en nosotros como en los demás. Y Pablo va a dar 4 características, 5 deseos, pero 4 características, en las cuales los filipenses tenían que unirse, y que también tenemos que unirnos nosotros en las mismas. Son la reacción de los 5 puntos de unión que hemos visto en Cristo antes. Lo primero que Pablo les dice es sintiendo lo mismo, y en el final del versículo 3 dice sintiendo la misma cosa. Pablo está apelando a la necesidad de estar unidos en un mismo sentimiento, en una misma dirección, a compartir un objetivo común. Y creo que a veces en la vida de la iglesia nos dejamos llevar y vamos improvisando, vamos pues dejándonos llevar por la rutina, avanzando, vamos haciendo por la inercia, y pasan semanas, meses, años, y la iglesia, aunque es verdad que tenemos un mismo sentir de glorificar a Dios, a veces nos falta un objetivo. Vamos caminando, pero caminamos sin ningún rumbo. Y es verdad que la iglesia no es una empresa, pero a veces sí que necesitamos tener planes y saber hacia dónde vamos. A no caminar y simplemente caminar por caminar, sino caminar con un objetivo. Necesitamos objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, sabiendo que al final los resultados no dependen de nosotros, que son de Dios, pero sí estos objetivos nos ayudan a entender y a planificar las cosas que vamos a ir haciendo. Es decir, si nuestro objetivo, me lo invento, es que al final del año 2021 pues la iglesia crezca en un 20%, pues todas las actividades que haremos tendrán relacionadas con hacer que la iglesia crezca. Todas las vigilias que hagamos tendrán pues el objetivo de orar para que la iglesia crezca. Y así con todas las cosas. Cuando tenemos objetivos, cuando hacemos entonces que todos sintamos lo mismo, todos caminamos hacia el mismo lugar y todo lo que hacemos tienen un destino y tienen un objetivo. Así que, obviamente hay un sentimiento general de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que sentir, de lo que queremos hacer, pero a veces sí que creo que nos falta esa visión de saber hacia dónde vamos y de no pues simplemente conformarnos con la inercia que el tiempo y que la propia iglesia por su vida, por su naturaleza, tiene. Así que el segundo objetivo que da Pablo a cumplir, teniendo un mismo amor. ¿Cuántas cosas se pueden hablar del amor, verdad? Se han escrito millones de historias a lo largo del tiempo acerca del amor. Millones de canciones, millones de poemas. Hay cientos de historias reales de amor que estremecen, que nos hacen llorar, que nos emocionan. El amor es algo idealizado, a lo cual todos queremos llegar y todos queremos alcanzar. Pero lo verdaderamente difícil es amar en el día a día. Es muy bonito tener una historia de amor que dura un tiempo, pero lo realmente difícil es en el día a día ser capaces de amar. Y Pablo les ruega que tengan un mismo amor todos, que todos amen de la misma manera. Obviamente Pablo no está hablando del amor eros, del amor erótico, del amor sexual, del amor de la relación de pareja. Podríamos pensar que Pablo está hablando de ese amor filius, de ese amor de hermanos, de amistad, de cercanía, pero en realidad Pablo utiliza la palabra ágape, el amor de Dios, para hablar de cuál es el amor
que todos tenemos que tener en la Iglesia. ¿Y en qué consiste este amor? Si lo tuviese que definir con una sola palabra, lo definiría con sacrificio. Y es que el amor que tiene que reinar en la Iglesia es el amor del sacrificio de los unos por los otros. Es un amor que se le da al que no se lo merece. Es un amor que se le ofrece al que no nos cae bien. Es un amor que se ofrece y se otorga a aquel que nos ha hecho daño y se materializa de una manera, por medio del perdón. Es un amor transparente que no lleva máscaras. Dice primera de Pedro 4:8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Un amor que arde, un amor que no olvida quiénes somos, un amor que nos recuerda que nosotros somos pecadores y que convivimos en la Iglesia con otros pecadores y a unos a otros, nos perdonamos. Es necesario, es la evidencia de que nos amamos unos a otros. Mira, esto es algo bastante grave y ocurre con más asiduidad de lo normal. Cuando decimos que no podemos perdonar a una persona porque nos haya hecho una cosa o haya sido muy grave lo que nos ha hecho, lo que estamos diciendo es que nuestra justicia es más exigente que la propia justicia de Dios. Y dirás, no, Ángel, te estás pasando, estás yendo demasiado lejos. Déjame explicártelo de esta manera. Aquel que va arrepentido a Dios, que va arrepentido a la cruz, encuentra en Jesús el perdón de todos sus pecados, de los pasados, de los presentes y de los que hará. No hay ningún pecado que Dios no perdone a aquel que ha ido a Jesús y se ha arrepentido. Por lo tanto, si a mí me hace alguien algo y yo no perdono, lo que estoy diciendo primero es que mi justicia es más exigente que la justicia de Dios que ha sido capaz de perdonar. Y segundo, estoy diciendo que el sacrificio de Jesús es insuficiente para satisfacer mi necesidad de justicia. Y esto es algo muy grave, porque lo que estamos diciendo es que necesitamos que pasen más cosas para nosotros poder perdonar. Necesitamos tener un mismo amor los unos por los otros. Dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos amarnos, y el amar significa perdonar. Lo tercero que Pablo dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase de que para poder amar a los demás primero nos tenemos que amar a nosotros mismos? Y para apoyar esta idea se utiliza la muletilla de Mateo 22:39, y el segundo, cuando le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento, Jesús dice que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y luego dice el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que claramente para poder amar a otros primero me tengo que amar a mí, parece que es lo que dice el texto. Pero en la Biblia en ningún sitio dice que nosotros debamos amarnos, principalmente porque todos nos amamos mucho. Todos nos vestimos cada día, todos nos alimentamos cada día, todos nos duchamos, salimos guapos a la calle, bueno, guapos pues en lo que podamos, pero intentamos salir arreglados a la calle. Pero la Biblia de lo que sí que habla es de la autoestima. Mira, Romanos 12, del 3 al 5, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que Pablo le dice a los romanos, cada uno no tenéis que machacaros, tenéis que tener vuestra medida de fe, o sea, vuestra estimación y vuestro concepto de sí mismo que tenéis que tener, ni más ni menos. Y dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y es que esto es muy relevante, porque la Biblia sí que habla que debemos valorar el trabajo que nosotros hacemos, que tenemos que tenerlo en nuestra justa medida. Pero como Pablo dice a los filipenses, hay que hacerlo con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia no habla de que tengamos que pensar que somos unos inútiles. La Biblia no dice que tengamos que pensar que no valemos para nada. Lo que dice es que nos tenemos que valorar en la medida de las cosas que hacemos, ni más ni menos. Y para evitar creernos que somos más que los demás, porque esto es muy fácil que el corazón se enorgullezca y se crezca, tenemos que reconocer el trabajo de los otros como si fuese superior al nuestro, sin que eso nos lleve a considerarnos inútiles. Es decir, yo hago bien mi trabajo, pero hay otros, su trabajo es más importante y es mejor que el mío. Por lo tanto, lo estimo superior a mí
pero yo no me machaco ni me tiro bajo tierra, sino que valoro mi trabajo como el siervo inútil que soy, que hago lo que Dios me ha pedido que haga, pero valoro en gran manera el trabajo que hacen los otros, incluso por encima del mío. Esto es lo que Pablo está hablando, cuando dice con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y por último, un mismo sentir, hemos visto, un mismo amor, una misma humildad, y por último, una misma manera de actuar. Dice versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Si estamos unidos a Cristo, es imposible que miremos por lo nuestro e ignoremos las necesidades de los demás. Es ilógico que en la Iglesia de Cristo exista egoísmo. Cuando vemos la Iglesia primitiva, una de sus características principales que vemos en todo el libro de Hechos es que la palabra unánimes y la palabra juntos entre los dos aparecen 15 veces. La Iglesia es un lugar donde yo tengo que cuidar al resto de creyentes, donde yo me tengo que preocupar por sus necesidades físicas, materiales, anímicas y espirituales, y donde el resto se tiene que preocupar también por las mías. A veces pensamos que la consejería es algo que solamente le toca hacer al pastor, pero es imposible que sea así. Si uno se tiene que encargar de todos, es imposible que llegue a todos. Así que unos a otros debemos suplirnos, debemos aconsejarnos y debemos ser aconsejados. El pastor o los ancianos no son papá y nosotros los niños. El pastor debe dedicarse a enseñar y por supuesto tratará muchos temas del día a día, por supuesto será consejero para quien lo necesite, pero la preocupación debe ser de todos, unos a otros. Si no, al final lo que hacemos es crear una estructura piramidal donde el pastor está arriba y los de abajo nunca son atendidos. Pero en cambio, y sí que es verdad que los que están en posición de liderazgo tienen una mayor responsabilidad ante Dios, pero como creyentes la estructura es plana, Cristo está arriba, todos estamos igual y todos nos ayudamos entre nosotros, nos ayudamos a crecer. No miramos por lo nuestro, sino que miramos por la de todos los demás, y todos los demás miran por nosotros. Y acabo ya. Y quiero hacerlo con los siguientes versículos sobre los que reflexionaremos dentro de 2 semanas. Pablo ha dicho que si estamos unidos a Cristo, tendremos un mismo sentir en nosotros, tendremos un mismo amor, tendremos una misma humildad, tendremos una misma manera de comportarnos. Pero en los siguientes versículos presenta un gran reto. Versículos del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y aunque ahora Pablo va a presentar una doctrina cristológica espectacular, lo que va a hacer es decirnos cuál tiene que ser nuestra manera de comportarnos. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo lo que está diciendo, ¿veis a Jesús? Pues si Él hizo esto, vosotros tenéis que hacer lo mismo. Es nuestra misión. El mismo sentido de humillación y de entrega que tuvo Cristo es el mismo que tenemos que nosotros llevar a cabo por estar unidos a Cristo. Es la reacción a la acción que Cristo llevó en la cruz y que nos unió a Él. Que el Señor nos ayude a ser así, que el Señor nos ayude a vivir de esta manera y que Dios nos ayude a crecer en unidad en la Iglesia, no solo de puertas hacia afuera, sino también de puertas hacia adentro. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y gracias por estas palabras de Pablo que nos recuerdan lo importante que es que estemos unidos, Señor, y que lo estemos en ti. Gracias porque cuando tú nos llamaste, nos uniste a ti y nadie ni nada nos puede separar. Pero ahora te queremos rogar que tú nos ayudes a unirnos entre nosotros, Señor, a tener un mismo amor, Señor, un mismo sentir, una misma humildad, una misma manera de comportarnos, Señor, para que tu Iglesia avance unida como un cuerpo unido. Señor, ayúdanos a ver en los demás a personas superiores a nosotros sin infravalorarnos a nosotros mismos. Y ayúdanos Señor, pues glorificarte en todo lo que hagamos, a tener una visión clara de hacia dónde vamos y de cómo podemos impactar esta sociedad, Dios. Y te rogamos pues que ahora tú nos ayudes, Señor, a ser de esta manera y que tú sigas pues bendiciendo cada una de nuestras vidas, Jesús. Amén. Amén. Pues nada más, hasta aquí llegamos en el culto de hoy. Recordad que el domingo se cambia la hora, así que pues no me acabo de aclarar si es para adelante o para atrás, pero estad atentos para no llegar ni antes, ni demasiado pronto al culto, ni demasiado tarde. Y nada más, nos vemos pues muy pronto el domingo en la iglesia y si no la semana que viene los cultos entre semana. Hasta luego.
Escuela Dominical en línea. Conociendo las historias de la Biblia. Ven, que te queremos contar preciosas historias acerca del amor de Dios. ¿Cuándo? Pues todos los domingos a las 19 horas en nuestro canal de YouTube. ¡Te esperamos!